Bueno, muy buenos días, compañeros. Un gusto poderles saludar en el curso de módulo de competitividad 4. El código de nuestro curso es el FG 680. Recuerden de que cualquier duda, comentario, por favor, tienen a su disposición el correo electrónico del curso, que es el fg680@urural.edu.gt. Bueno, estamos ya en la semana número 4. Y el tema que nos corresponde continuar, en este caso, pues sería la redacción de contratos. Pero previo a ello, pues tenemos qué información importante para usted como estudiante, y pues recordatorio también de que si no ha realizado o no ha completado el proceso de inscripción y asignación de los cursos, pues tiene a más tardar el día de mañana, domingo 8 de agosto del año 2021, ¿verdad? Si tiene usted alguna duda en cuanto al llenado del formulario, pues favor de abocarse a la secretaría de su sede, donde usted se encuentra inscrito, para que le apoye en cuanto al llenado del mismo, o también lo puede descargar usted de la página web, ¿verdad? De la Universidad Rural. Así también, esto con el fin, pues, de no tener problemas en la asignación o en el aparecimiento de sus notas de sus cursos, ¿verdad? Entonces, tómelo muy en cuenta de que debe de realizar este proceso administrativo. Entonces, habiendo dado ya la información de suma importancia para usted como estudiante, bueno, el objetivo de nuestra clase pues es conocer y entender la redacción de los contratos. ¿Se recuerdan de que explicamos en la clase anterior qué es un contrato, ¿verdad? El contrato viene a ser el pacto o convenio, ya sea oral o escrito, entre las partes que se obligan sobre una materia o cosa determinada, así también, y a cuyo pues cumplimiento pueden ser compelidas, ¿verdad? Entonces, en términos jurídicos, pues el contrato es el concierto de dos o más voluntades sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus relaciones jurídicas, ¿verdad? Entonces, mencionábamos también que la definición legal, ¿ya? Legal, según nuestro Código Civil, pues la encuentran ustedes en el artículo 1517 de su Código Civil, el cual estipula que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación, ¿verdad? Entonces, dentro de la clasificación de los contratos, vamos a encontrar una clasificación tanto legal, ¿verdad? Porque vamos a encontrar contratos bilaterales, contratos unilaterales, contratos aleatorios, así también, y que ya al momento de desglosar esta clasificación y hacer la cuestión de aparejamiento en su código civil, pues vamos a encontrar contratos preparatorios, contratos de gestión, contratos traslativos de dominio, contratos de cesión de uso o goce, los contratos de custodia, contratos de servicio, contratos que resuelven controversias, contratos aleatorios y contratos de garantía, ¿verdad? Entonces, y cada uno de ellos pues tiene una pequeña clasificación y cada contrato en específico, como la promesa, la opción, todos los contratos que ustedes ven que se detallan en pantalla, pues tienen elementos, tienen características esenciales que deben cumplirse al momento del faccionamiento del contrato en sí, en escritura pública, ¿verdad? Y qué lineamientos deben de tener, cuándo se deben hacer en escritura, cuándo pueden hacer verbales, ¿verdad? Y cuándo no amerita realizarse en escritura pública. Entonces, vamos a desarrollar ya en sí la clasificación de estos contratos, pero previamente vamos a hablar sobre la interpretación de los contratos, ¿verdad? Entonces,
La interpretación de los contratos, según el artículo 1593 de su Código Civil, es cuando los términos o conceptos del contrato pues son claros, ¿verdad? Y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, ¿verdad? O de las partes o de los otorgantes. Y se estará pues en sentido, se toma el sentido literal de las cláusulas. Si las palabras pues fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, pues prevalecerá esta sobre aquellas. Entonces vamos a encontrar, según nuestro Código Civil, en el artículo 1597, van a encontrar ustedes la contradicción en cláusulas, ¿verdad? Entonces, ahí estipula que cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes a la naturaleza del contrato y con la intención de las partes, ¿verdad? Entonces, atendiendo a ello, pues aquí, al momento de hacer uso, de ejecutar, por decirlo así, ejecutar la voluntad de ambas partes, ¿verdad? Cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, pero existe contradicción entre las cláusulas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener muy en cuenta cuál es la naturaleza de este contrato para saber qué cláusulas son las más convenientes para las partes, ¿verdad? Y qué fue lo que las partes quisieron realizar, ¿verdad? En ese momento. En cuanto a las cláusulas, pues tenemos que el artículo 1598, las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, ¿verdad? Entonces acá, la duda, ¿verdad? Aquí hay duda, entonces de igual manera se va a interpretar conforme al sentido que surja de la lectura del mismo. Así también en la ambigüedad, en el artículo 1599, que las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en que el contrato se haya otorgado. Es decir, de que vamos a verificar, por decirlo así, cuál es la costumbre de cada lugar, ¿verdad? Entonces, para poder interpretar o poder realizar esa interpretación del contrato, ¿verdad? Entonces, algunas situaciones pues no son lo mismo o no se aplican de igual manera en cada departamento, ¿verdad? A veces los departamentos pues tienen diferentes costumbres en cuanto recordemos que la ley del organismo judicial pues estipula de que la costumbre también viene a ser una fuente del derecho, ¿verdad? Entonces, y en relación a esto, pues tiene que ver al momento de interpretar con el fin de llegar a un arreglo entre las partes, ¿verdad? Tenemos la interpretación particular, según el artículo 1600. Las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato, insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes, se interpretarán a favor del otro contratante. Es decir, de que en cuanto a los formularios preparados, pues se mencionan los contratos de adhesión. Eso podría ser uno. Otra situación podría ser que también se encuentra relacionado con el artículo 672 del Código de Comercio, ¿verdad? Que establece que los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. La primera,
que se van a interpretar en caso de duda, en el sentido pues menos favorable para quien haya preparado el formulario, ¿verdad? Si yo firmé, la interpretación pues tendrá, me vendrá a beneficiar, ¿verdad? Pero si yo hice el formulario, soy la empresa que está proporcionando ya ese formulario establecido por la misma, pues entonces tendrá que estar sujeta a lo que tendré que acoplarme a lo que la ley me indica en cuanto a que se va a favorecer a la otra parte. Así también que cualquier renuncia de este derecho pues solo será válida si aparece subrayada o en caracteres o diferentes del resto del contrato, ¿verdad? Si entre las cláusulas del contrato pues está resaltado, ¿verdad? O es visible, es seña de que si yo estoy firmando, yo leí, yo estoy consintiendo ese compromiso al que me estoy sometiendo, ¿verdad? Entonces yo con mis 5 sentidos estoy firmando y estoy aceptando, entonces, esa obligación en determinado momento. Porque recordemos de que a veces algunos contratos pues estipulan de que si hay incumplimiento, pues uno se compromete a pagar interés, mora y del tanto por ciento, ¿verdad? Pero si eso está resaltado, está en negría, está en letra mucho más grande que de lo que está contenido en el contrato, pues obviamente a todas luces es visible, ¿verdad? Entonces yo lo leí y yo lo consentí. Así también las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la interpretación particular, según el artículo 1600. En el artículo 1601, la duda a favor. Cuando en un contrato pues, se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá que se quiso restringir toda la obligación en este caso, solamente incluyendo los otros que naturalmente se extiendan, ¿verdad? Entonces, igual la duda siempre nos va a favorecer, ¿verdad? Entonces, según el artículo 1601 del Código Civil. Atendiendo a esta cuestión de interpretación de los contratos, ¿verdad? Tenemos ya dentro de la clasificación de los contratos, pues vamos a hablar sobre los contratos preparatorios. Y vamos a hablar sobre cosas puntuales respecto a la promesa, ¿verdad? Entonces, teniendo aquí, ¿qué es un contrato de promesa y cuáles son sus elementos? Bueno, el contrato de promesa viene a ser aquel por el que se puede asumir la obligación, pues, de celebrar un contrato futuro, ¿ya? Debiéndose otorgar en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Esto se estipula en el artículo 1674, ¿verdad? Entonces, tenemos que se puede asumir por contrato, pues, la obligación de celebrar un contrato futuro. Tome en cuenta, si tiene su código a la mano, su código civil, pues anote ahí como un tips o en su cuaderno, pues anótelo, que aquí se relaciona el artículo 5, numeral 16 de la ley de timbres fiscales, ¿verdad? Entonces, la promesa de contrato debe otorgarse en forma exigida por la ley, para el contrato que se promete celebrar, ¿verdad? Entonces, la promesa en cuanto a los impuestos se pagan 250 quetzales. Así también, los elementos de la promesa, pues, son los siguientes. Los personales o intersubjetivos, pues, son el promitente o prometiente, ¿verdad? El promisario o beneficiario.
Entre los elementos reales está la celebración de ese contrato prometido. Y los elementos formales vienen o se refieren a la celebración del contrato, será en la misma forma exigida por el contrato definitivo. Acá tenemos cuáles son las características del contrato de promesa. Acá las características es que es preliminar porque crea una obligación futura. Es decir, yo en este momento no tengo el dinero suficiente para comprar un bien inmueble, ¿verdad? Es una casa y solo tengo una parte, ¿verdad? Y entonces hablo yo con la inmobiliaria y me dice, puede dejar un enganche en lo que usted tramita su crédito en algún banco o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ahí, pero yo no voy a dejar nada más mi dinero, ¿verdad? Porque es algo incierto, ¿verdad? Que después no me quieran reconocer de que ya di cierta cantidad de dinero. Entonces, lo producente ahí es realizar un contrato de promesa, ¿verdad? Yo doy cierta parte de dinero con tal de apartar ese inmueble y la otra parte, pues, se compromete que al momento de que yo termine de cancelar el precio de lo pactado, del bien, entonces ellos me van a otorgar la escritura pública, ¿verdad? De traslativa de dominio. Entonces, ese es en realidad el documento, ¿verdad? Es preliminar porque más adelante pues se va a finalizar esa obligación futura que se ha contraído. Es formal porque debe constar por escrito, puesto que así se puede garantizar pues la obligación futura o al menos pues forzar a que esta pues se ejecute. Es típico porque se encuentra establecido por la ley. Es principal porque no subordina a su existencia a la del contrato futuro. Es preparatorio porque se celebra con un objeto preciso y determinado, ¿verdad? Creando pues una obligación preliminar a celebrarse en el futuro. También está sujeto a modalidad por definición. Si no la promesa pues no surtiría efecto. También es consensual porque sin el convenio entre las partes pues no nacería la vida jurídica. Es bilateral porque ambas partes se obligan a celebrar un contrato futuro, aunque en este caso pues el artículo 1675 establece que la promesa de contrato también puede ser unilateral o bilateral. Es un acto especialísimo porque su objeto es celebrar un contrato que genera pues obligaciones de hacer. Así también, ¿qué efectos produce el contrato de promesa? Los efectos que produce el contrato de promesa pues son la obligación de la conclusión del contrato definitivo y su incumplimiento hace incurrir en el pago de daños y perjuicios o en el pago de la multa, si así se estableció, ¿verdad? Esto lo encontramos regulado en el artículo 1679, así también en el artículo 1683. El artículo 1683, pues si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido en su rebeldía, lo hará el juez salvo que la cosa pues haya pasado a terceros de buena fe, en cuyo caso de promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios. En el artículo, la acción para exigir el cumplimiento de la promesa pues deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. En el artículo 1685 se estipula que cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa, sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, pues esa es la obligación de celebrar el contrato prometido, ¿verdad? Así también,
¿Cuándo debe inscribirse en el registro de la propiedad un contrato de promesa? Cuando la promesa pues se refiere a la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. El contrato pues debe inscribirse en el registro de la propiedad y eso lo encuentran ustedes establecido en el artículo 1680. En el caso, ¿cuál es el plazo máximo que puede durar un contrato de promesa? Pues cuando en el contrato es convencional el plazo, pues este no podrá exceder de 2 años si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones. Fundamento legal de ello es el 1681 de su Código Civil. Pero cuando en el contrato no se convenga plazo, se establecerá el plazo legal, como lo establece el artículo 1682. Si no se fijare plazo convencional, pues se entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior. Así también, ¿cuál es el plazo para exigir el cumplimiento de la promesa y en qué vía se tramita? La acción para exigir el cumplimiento de la promesa pues deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Vencido el plazo a que se refiere el artículo, pues para entablar la acción sin que ésta pues se haya ejercitado, las partes pues quedan libres de toda obligación. En este caso, si hubo pues arras, se las devolverá quien las recibió. Esto lo establece el artículo 1684 de su Código Civil. La acción para exigir el cumplimiento de la promesa se tramita en la vía del juicio ejecutivo. Según lo establece el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, si ha caducado la acción para exigir el cumplimiento de la promesa, pues se puede intentar que se declare el derecho del promisario como relación pues causal subyacente si no se tratare pues de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Si no de bienes muebles, pues en la vía del juicio sumario, según lo que establece el artículo 229 en su numeral segundo y artículo 244 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero si se tratare pues de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, pues se debe declarar el derecho del promisorio como relación causal subyacente en la vía del juicio ordinario, según lo que establece el artículo 96 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos que procede cuando el promitente pues se negare a otorgar la escritura. Si el promitente pues se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa pues haya sido pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso pues la promesa pues se resolverá en el pago de los daños y perjuicios según lo que establece el artículo 1683 de su Código Civil. Eso es en cuanto a la promesa de venta. Así también tenemos ahora como contrato preparatorio también a la opción. Bueno, ¿qué es un contrato de opción y cuáles son sus elementos? El contrato de opción es la estipulación, ¿verdad? Es la estipulación que una persona hace a favor de otra, dejando a su arbitrio el decidir adquirir una cosa o un derecho pues sujeto a condiciones y por tiempo determinado. En sí, se trata de una promesa de contrato unilateral y se encuentra pues preceptuado en el artículo 1676 del Código Civil. En cuanto a los elementos, pues tenemos de que son personales, intersubjetivos, el optante y el optario, ¿verdad? O cedente. Tenemos el elemento real,
Este puede versar sobre toda clase de bienes que se encuentran o están en el comercio, tal como lo establece el artículo 1681 del Código Civil. En cuanto a los elementos formales, pues se refiere a que la celebración del contrato pues será en la misma forma exigida para el contrato definitivo. ¿Cuáles son las características del contrato de opción? Pues son las siguientes. Es preliminar porque crea una obligación futura, es formal porque puede constar por escrito, puesto que así pues se puede garantizar la obligación futura o al menos pues forzar a que ésta se ejecute. Es típico porque se encuentra establecido por ley. Es preparatorio porque se celebra con un objeto preciso y determinado, creando una obligación preliminar a celebrarse el contrato futuro. Está sujeto a modalidad, por definición, pues si no la promesa, pues no surtiría, en este caso la opción, pues no surtiría efectos. Es consensual porque sin el convenio entre las partes, pues no nacería la vida jurídica. Es unilateral porque solo una de las partes también se obliga jurídicamente. Puede ser principal porque las condiciones en que ha de realizarse el convenio, pues puede ser en contrato independiente, según lo que establece el artículo 1677 del Código Civil. Puede ser accesorio porque las condiciones en que ha de realizarse el convenio, pues puede celebrarse dentro de otro contrato, según lo que establece el artículo 1677 del Código Civil. En cuanto a la aceptación, esta debe ser expresa, según lo establece el artículo 1678. Si no estuviere pues facultado, en el caso de que el optante pues no puede ceder a otro su derecho de opción, pues si no estuviere facultado expresamente por el cedente, según lo que establece el artículo 1678 del Código Civil. ¿Qué efectos produce el contrato de opción? El contrato de opción pues produce los efectos siguientes. Mientras esté pendiente el derecho de opción, el concedente queda vinculado con el optante, quienes pues no pueden disponer de la cosa o el derecho, según lo que establece el artículo 1676 y 1677 del Código Civil. Si el optante acepta la cosa o el derecho, queda firme el contrato según lo que establece el artículo 1678. Si el optante pues no acepta la cosa o el derecho, pues el contrato pues no nace a la vida jurídica, según lo establece el artículo 20 el segundo párrafo del artículo 1684 del Código Civil. El incumplimiento pues hace incurrir en el pago de daños y perjuicios o en el pago de la multa, si así se estipuló. Esto pues lo encuentran ustedes regulado en el artículo 1679, 1683 y 1685 del Código Procesal Civil, del Código Civil respectivamente. Ahora bien, en cuanto al mandato, ¿qué es un mandato y cuáles son sus elementos? En cuanto a al que es, bueno, este es un contrato solemne de gestión, ¿verdad? Por el que una persona pues encomienda a la otra la realización de uno o más actos o negocios, pudiendo pues otorgarse con representación o sin ella. Es un poder. Esto lo establece el primer párrafo del artículo 1686 del Código Civil. En cuanto a los elementos, pues tenemos que considerar el mandante o poderdante y el mandatario o apoderado.
Tenemos los elementos reales, ¿verdad? Los actos y negocios lícitos, posibles y determinados en los que la ley pues no exige la intervención personal del interesado. En cuanto al elemento formal, pues debe constar en escritura pública y debe registrarse. ¿Dónde se va a registrar un mandato o un poder? Este se va a registrar en el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Debidamente en el registro electrónico de poderes, ¿verdad? Entonces, en cuanto al pago que se realiza según el arancel del archivo, pues se pagan 130 quetzales para su inscripción, ¿verdad? Entonces, a menos de que salga rechazado, pues hay que pagar un poco más. En el caso de cuál es el objeto del mandato, pues puede ser objeto del mandato todos los actos o negocios para los que la ley pues no exige intervención personal del interesado. Esto lo establece el primer párrafo del artículo 1688 del Código Civil. ¿Qué clases de mandatos se encuentran regulados dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco? Bueno, las clases de mandatos regulados en el ordenamiento jurídico guatemalteco pues son los siguientes. Vamos a encontrar los mandatos generales. Son los establecidos en el primer párrafo del artículo 1690 del Código Civil. Vamos a encontrar los especiales, que estos son se encuentran establecidos en el segundo párrafo del artículo 1690 de su Código Civil. Vamos a encontrar los mandatos judiciales. Estos se encuentran establecidos en los artículos 42, 47 en su segundo párrafo y 1687 en su último párrafo del Código Civil y del artículo 45 al 48 del Código Procesal Civil y Mercantil y también en el artículo 188 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Qué tipos de mandatos existen regulados dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco? Pues la división que hace el Código Civil, pues es la siguiente, con representación. Quiere decir, cuando el mandatario pues obra en nombre del mandante y los negocios que realiza dentro de las facultades que se le confieren, pues obligan directamente al representado y esto lo hace o lo establece según el segundo párrafo del artículo 1686 del Código Civil. Sin representación, quiere decir cuando el mandatario pues obra en nombre propio sin que los terceros pues tengan acción directa contra el mandante. Esto lo establece el tercer párrafo del artículo 1686 del Código Civil. Vamos a encontrar a título oneroso por ministerio de la ley. Esto se deduce por lo que establecido en los artículos 1689 y del 1713 al 1715 del Código Civil. A título gratuito. Solo es gratuito el mandato si el mandatario pues lo hace constar de manera expresa. Que lo acepta de ese modo. Esto pues lo establece en el artículo 1689 de su Código Civil. Tenemos de representantes legales. Cuando los representantes de los menores, incapaces o ausentes pues no puedan atender por ellos mismos pues determinados asuntos, debe de redactarse en un poder especial. Esto lo establece el artículo 1691 de su Código Civil. Vamos a encontrar un mandato general con cláusula especial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se necesita pues disponer de la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley pues lo requiera, aquí esto se encuentra regulado en el artículo 1693 de su Código Civil. También vamos a encontrar de varios mandantes por el cual no se puede ejercer al mismo tiempo poder
de varias personas cuando entre estas pues hay colisión de derechos, ¿verdad? Entonces hay un choque de derechos, que por lo tanto pues tendría que ventilarse ante un órgano jurisdiccional, y entonces no puedo yo ser de las dos, de las dos partes, ¿verdad? Soy parte demandante y parte demandada a la vez, no se puede. Tampoco puede un solo mandatario pues otorgar contratos representando a la vez los derechos o intereses de las dos partes contratantes sin autorización de los mandantes. Esto lo establece el artículo 1694 del Código Civil. También necesitamos mandato especial para matrimonios, por el cual pues los cónyuges no pueden gestionar asuntos relativos a los bienes comunes o para contratos pues de los cuales, de los que se resulten obligaciones para ambos, sin que exista pues la autorización de uno de ellos. Y esto pues lo encuentran ustedes regulado en el artículo 1695 del Código Civil, así también de las personas jurídicas por lo que confieren pues poder a las personas individuales que las representen, debiendo pues limitarse al mandato a los negocios que son objeto de la sociedad. Esto lo establece el artículo 1696 del Código Civil. Entonces, el mandato otorgado en el extranjero, el cual es válido si está sujeto a las formalidades externas prescritas por la ley del lugar en que se otorga, pero si para el acto o contrato, pues objeto del poder, pues la ley guatemalteca, pues existe la facultad especial que debe sujetarse a lo dispuesto en esta. Por lo que eso lo encontramos regulado en el artículo 1700, ¿verdad? En el cual es válido el poder otorgado en el extranjero con sujeción a las formalidades externas prescritas por la ley del lugar en que se otorga, pero si para el acto o contrato objeto del poder la ley de Guatemala exige facultad especial, pues debe sujetarse a lo dispuesto en esta. Entonces recordemos de que hay dos maneras de otorgar mandatos en el extranjero, ¿verdad? De que encontremos a un notario guatemalteco, pues este redacta el documento, el mandato, en este caso, para poder vender, ¿verdad? Un caso cualquiera, para poder vender una propiedad acá en Guatemala. Entonces él viene, redacta el documento pues en hojas simples, ¿verdad? Como que fuera una escritura acá, pero lo único que no va a llevar es el número, ¿verdad? El número, lo único que tiene que hacer es hacer constar la fecha en donde está, el lugar y todo, y identificar el bien inmueble por el cual que se va a vender, ¿verdad? E identificar todas las cuestiones en el caso del mandatario. Y que ese mandato, pues, llega a nuestras manos como notarios, pues, lo que tenemos que hacer es protocolizarlo, o sea, incorporarlo al protocolo para que pueda tener validez, pueda surtir efectos legales y que la persona que se le está encomendando vender ese bien inmueble, pues lo pueda realizar sin ningún problema. La otra opción es de que en el lugar donde está la persona interesada del mandato, pues no hay un notario guatemalteco, ¿verdad? Entonces hay un notario extranjero, ¿verdad? Valga la redundancia, y que va a redactar el mandato, ¿verdad? Entonces, probablemente, pues, lo va a redactar en idioma inglés, ¿verdad? No en español, o lo redacta en idioma español, pero algunos sellos vienen en inglés. Entonces, como no es un notario guatemalteco, pues debe de surtir o debe de cumplir con los pases legales, ¿verdad?
que ese notario que lo está autorizando, pues debe de, el jefe de Estado pues debe dar fe de que ese notario pues está facultado para poder cartular y así nos vamos sucesivamente, ¿verdad? El jefe de Estado, viene el cónsul, da fe de que él es el autorizado para poder dar fe de la legalidad de la firma del notario. También viene el cónsul, pues ya viene al registro, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si en caso pues hay alguna parte o todo el documento se encuentra en idioma inglés, pues hay que traducirlo, ¿verdad? Entonces, todos esos pasos ya en el estudio de la cuestión de notariado, pues ya se le conoce como pases legales, ¿verdad? Entonces, se protocoliza, ya al tener todo eso, pues ya lo protocolizamos, incorporamos a nuestro protocolo, le ponemos en a qué folio queda inmerso, y se va a inscribir al Archivo General de Protocolos para que pueda tener validez, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al mandato otorgado en el extranjero. Así también de varios mandatos, eso según el artículo 1701, por cuestión de tiempo, pues nos quedamos ahí. Nos faltaría cuando, la pregunta, ¿cuándo se le confiere al apoderado pues la facultad de otorgar poderes o sustituir el que se le otorga, quedando pues limitado a no dar facultades pues no comprendidas en el mandato, ni más amplias a las que le fueron conferidas, y lo que estipula pues el artículo 1702 del Código Civil. Por cuestión de tiempo lo dejamos ahí, compañeros, y vamos a seguir abordando el tema en la siguiente clase. Entonces, las preguntas para comprensión del tema del día de hoy, pues son: ¿qué cláusula prevalecerá cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia? 2, ¿cómo se interpretan las cláusulas ambiguas? 3, en favor de quién se resuelve la duda. 4, ¿cómo se interpretarán las cláusulas dudosas? 5, ¿cuándo en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá que quiso restringir, ¿verdad? Entonces, eso es todo por el día de hoy, compañeros. Agradezco su atención, que tengan un excelente día.